de la X grande, con esa bendición, con ese amor, con esa carisma que venimos todos los domingos, aunque pasen tormentas, pasen lo que pase. Venía Julia contra Panamá y pasó por arriba y se fue, en la mano tocó un poquito. Bendición de Dios. Amén. Así que, hermano, los micrófonos son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias. Bendiciones en abundancia. Amén. Para todos los hermanos que hoy están escuchando esta palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 8. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y sigue diciendo el 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A él sea toda la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Hermanos, vamos a estar estudiando el Apocalipsis. Amén. Hoy empezamos con el capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, vamos a remontarnos un poquito para la época de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a predicarle a las almas perdidas, amén, a la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a salvar la descendencia de Abraham por el pacto que Dios había hecho con Abraham. En vista que Dios envía a su Hijo a la tierra a salvar a su pueblo, al pueblo santo, al pueblo escogido, Israel. Pero este pueblo que Él escogió y mandó a su Hijo a salvarlo, fueron los que desecharon a Jesús y fueron los que mataron a Jesús. Amén. O sea, Dios Padre se siente que le envía un regalo al pueblo de Israel y siente que este pueblo lo que hace que desprecian ese regalo. ¿Y qué regalo, hermano? Su propio Hijo, la sangre de su Hijo. Amén. En vista que vino a buscar a salvar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel desecharon a Jesús, dice el Padre, yo no puedo permitir que este regalo tan grande, que es mi Hijo amado, su sangre preciosa, se vaya a perder, se vaya a despreciar en todo el mundo. Entonces, después que muere Jesús, por eso dice Romanos, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Acuérdense que Jesús nació en Israel, en Belén, en la tribu de Judá. Por eso Él vino a los suyos, a sus hermanos, a su gente, a su raza, a su sangre. Pero ellos no le recibieron. Lo mataron. Entonces a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
pero, escuchen bien, más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús muere, sabemos que a Jesús lo mataron, amén, bajo las leyes judías, no bajo las leyes romanas. Aunque Roma, amén, había conquistado casi Europa, toda Europa, a Israel también, estaban gobernados bajo Israel, pero las leyes judías permanecieron en Israel para condenar y juzgar a su propio pueblo. Entonces, a Jesucristo lo mataron los propios judíos. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley de Moisés. Jesucristo no guardaba la ley de Moisés. Y él no la tenía por qué guardar, porque el Romanos 10:4 dice que el fin de toda la ley era Jesucristo. Y si Jesucristo sabía que era el fin de la ley de Moisés, ¿cómo él iba a guardar la ley de Moisés? No se iba a cumplir la escritura. Entonces, comenzaron los fariseos a juzgar a Jesús, los escribas, los sacerdotes, porque Jesús no guardaba el sábado, hermano. Cosechaba con sus discípulos espigas. Y el pecado de Jesús para los judíos era que no guardaba el sábado. Por eso lo mataron, hermano. Y ustedes saben bien la historia. No vamos a concretarnos mucho aquí, sino en el Apocalipsis. Después que Jesús muere, hermano, empieza una persecución. Ellos pensaron que en el momento que mataron a Jesús, la buena y la sana doctrina de Jesucristo se iba a extinguir, se iba a exterminar. Hermano, cuando muere Jesús, la cristiandad, los cristianos se multiplican. Amén. Y empieza la gran persecución contra los cristianos. Empieza la gran persecución contra los apóstoles. Y vemos claramente, hermano, que a Juan, el que escribió esto, por la palabra de Dios, lo destierran. Amén. Lo destierran, hermano, a la isla de Patmos. Esta isla pertenecía a Grecia. Y esto sucede en el año 95 después de Jesucristo. Y sigue, hermano, la persecución contra los cristianos y más contra los discípulos, que fueron los discípulos que estuvieron con Jesús, palparon a Jesús, vieron los milagros de Jesús, y empieza la persecución. Y vemos claramente que a Pedro, amén, lo mueren, lo matan crucificado como Jesús. Por él veía que él no era digno de morir como su maestro, y él pide morir cabeza para abajo y pies para arriba. Y vemos también, hermano, Andrés, el otro discípulo, fue torturado y azotado, y de esa misma manera murió. Jacobo, que era hermano de Jesús, también fue muerto a espada por Herodes, hermano. Mateo fue muerto a espada, y empieza la gran persecución, y los cristianos empiezan a huir, empiezan a esconderse, hermano, pero también empiezan a multiplicarse. La gente empieza a ver los milagros de Jesús, porque ya el Espíritu Santo estaba en la tierra, ya Jesús subió, como dice Hechos 1, sube al cielo, ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene a los seguidores del cristianismo, a los seguidores de Jesús, el Espíritu Santo llega sobre ellos y le da autoridad y poder. Por eso dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo el mundo. Amén. Bueno. Entonces, la gente está viendo que esta doctrina de Jesucristo recibe milagros, recibe poder, no como la doctrina de Moisés. No tenían el Espíritu Santo, no tenían milagros, no tenían poder, no tenían liberación, no tenían sanidad de enfermos, solo los profetas. Después que Jesucristo muere, viene el Espíritu Santo a la tierra. Amén. Y viene un poder sobre aquellos cristianos, y la gente ve ese gran poder, ese hablar en lengua, esa autoridad que tuvo Pedro, que siendo un ignorante pescador, analfabeto, dio el mejor discurso después que recibió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que pone palabra en nuestras bocas. Y vemos claramente que sigue la matanza, hermano. Lucas muere ahorcado en Grecia. Santiago murió agarroteado. Vea usted, los discípulos pasaron, hermano, muy mal. Y Saulo de Tarso era uno de ellos
que perseguía a los apóstoles y a los cristianos. Y ustedes saben la historia, hasta que llegó Jesús en ese rayo de luz y lo escandiló, hermano, y quedó ciego por 3 días. Y fue transformado. Y el primer hombre que sale de Israel, que sale a predicar a los incircuncisos, a los impíos, a los perros, como lo llamaban los judíos, fue el apóstol Pablo. Y viene Pablo, hermano, empieza a navegar con los discípulos, claro, antes de la muerte de ellos, viene él en su primer viaje y se va con Bernabé y con Juan y con Marco, hermano, en el año 47 después de Jesucristo, y sale de la frontera porque se había levantado la gran persecución contra los apóstoles y contra los cristianos, y se van a evangelizar por primera vez a Grecia, a Asia, a Europa. Y vemos que Pablo hizo 4 viajes de evangelización, hermano. Y en el 4 llegó a Roma, y ustedes saben la historia, ahí muere. Y viene Pablo con los discípulos que lo acompañaban y empieza a evangelizar. Amén. A fundar iglesias cristianas evangélicas. Recordemos, hermano, que el pueblo de Asia nunca habían visto a Jesús, nunca habían escuchado a Jesús. Vivían de la mitología griega. Amén. Del Olimpo, de la montaña del Olimpo y toda esa mitología. Ellos creían en eso. Pero cuando llega Pablo a hablarle de Jesucristo, hermano, quedan perplejos, boquiabiertos. Y muchos, al ver los milagros a través de Pablo y los discípulos, ciertos discípulos que seguían, que estaban con Pablo, veían que eso nunca había sucedido en la vida. Y empiezan los cristianos a crecer, empieza Pablo a fundar iglesias. Los miembros se reunían y empezó a formar iglesias. Por eso aquí Apocalipsis habla de la salutación a las 7 iglesias, o el mensaje, el saludo a las 7 iglesias. Y esas iglesias, aunque aquí no dice cuáles son, yo se las voy a decir. La primera iglesia fue la iglesia de Efeso, la segunda la de Esmirna, la tercera la de Pérgamo, la cuarta la de Tiatira, quinta la de Sardis, sexta la de Filadelfia y 7 la de la Odisea. Vemos ya que el pueblo cristiano empiezan a formarse, comienza Pablo a fundar hermanos, iglesias, grupos cristianos en casas, pero en diferentes pueblos. Y saben qué, hermano, estos griegos, escuchemos bien, eran los más pecadores para los judíos. Pero ahí llegó la palabra de Dios, porque el sacrificio de Jesús no podía quedar en el suelo. Amén. Si los judíos desecharon a Jesús, este regalo tan grande de salvación, hermano, dice Dios Padre, yo no voy a permitir que el sacrificio de mi Hijo sea en vano, sea por gusto, que su sangre que Él derramó para salvar al pueblo de Israel sea pisoteada, sea desechado. Ahora, este regalo, yo se los voy a dar a todos los impíos, a todos aquellos incircuncisos, como lo llamaban ellos, se los voy a dar. Solamente el que escucha mi palabra y la obedece. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que sin ver creyeron. Este pueblo de Grecia nunca habían visto a Jesucristo, pero solo con escuchar la palabra de Pablo que predicaba de Jesucristo, aceptaron a Jesucristo y se convirtieron a Jesucristo y empezaron, hermano, a crecer en el Espíritu Santo. Y a Dios le agradó eso, que el pueblo que no lo había oído habían aceptado su palabra, no como el pueblo que sí lo había visto, que eran los israelitas, y no lo aceptaron y lo mataron. Pero este pueblo, amados hermanos, empieza a crecer, pero tenía muchos defectos. Amén. Tenía muchos defectos. Y vemos claramente que Dios quería corregir a este pueblo. Pueblos incircuncisos, pueblos impíos. Entonces, unas cosas las hacían bien, pero otras las hacían mal. Como sucede hoy en día en muchas iglesias.
Unas cosas las hacen bien y las otras las hacen mal, hasta que la guianza del Espíritu Santo llegue a través de nuestros profetas, líderes, o a través de profecía, y corrija nuestros errores. Entonces, por eso el versículo 4 dice, salutación a las 7 iglesias. El saludo y el consejo para las 7 iglesias, que eso lo vamos a ver el otro domingo, pero hoy vamos a dar un anticipo. La iglesia de Efeso era una iglesia cristiana. Amén. Hacían todo, se guardaban en santidad, daban su diezmo y su ofrenda, eran fieles a Dios. Por el problema que al pasar los años habían perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna era una iglesia que amaba a Dios, tenían fe, creían en Dios, pero eran perseguidos, sufrían muchas persecuciones. Y eso Dios estaba viendo desde los cielos, amén, lo que ellos estaban sufriendo. Y después la iglesia de Pérgamo, recuerde que todas estas iglesias están en Grecia, no están en Israel. Y si Panamá, Pablo hubiera venido a Panamá o América, aquí estuviera América en la Biblia. Pero Pablo no vino a predicar a América, no vino a predicar a Panamá, entonces no aparece. En ninguno de los 4 viajes de Pablo de evangelización vino a América. Él fue a Grecia, a Asia. Amén. Por eso la Biblia remarca sobre el llamado de amonestación a las 7 iglesias, porque fueron iglesias fundamentadas bajo la fe. Amén. No en lo que veían. Y hoy en día, hermano, yo lo felicito porque usted fue fundamentado en la fe. ¿Qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros nunca fuimos judíos, nunca vimos a Jesucristo caminando por las calles, nunca vimos los milagros, nunca vimos las liberaciones ni las liberaciones. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios la leímos, nos las predicaron, entró por nuestros oídos y la creímos. Amén. Amén. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque sin ver creímos. Grecia, Asia fueron bienaventurados porque sin ver creyeron. Israel, el pueblo judío, no fueron bienaventurados porque ellos vieron, mas no creyeron. Vieron y mataron a Jesús. Entonces, nosotros nos acogemos a esta palabra y la obedecemos porque el pueblo de Grecia era igual que los latinos, que los americanos, que los panameños. Fueron iglesias, hermanos, que nunca vieron a Jesucristo, pero solamente con el escuchar de la palabra de Dios creyeron y crecieron en fe. Así es usted y soy yo, que sin ver a Jesucristo creímos. Por eso, bienaventurados los que sin ver creyeron. Amigos, ustedes son bienaventurados, porque no han visto a Jesús con estos ojos físicos, pero le hemos creído. Amén. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y usted y yo, que tenemos fe y hemos creído, entonces nos constituimos en hijos de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, todo aquel que tiene fe y ha creído en Jesucristo se constituye israelita o judío espiritualmente, no por sangre. Amén. Todo aquel que cree en Jesús y le ha seguido es judío por grado de espiritualidad, no de sangre. Somos hijos de Abraham. Entonces, ya esta iglesia está fundada, pero hay ciertos errores que Dios quiere corregir. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que había perseverado pacientemente en Jehová, pero tenía ciertos defectos. Igualmente la iglesia de la Odisea, que era una iglesia con una fe tibia. Y así sucede hoy en día, hermano. Mucha gente dice, yo no he visto a Jesús. Ya yo no creo si es verdad que existió o no existió. Ya yo no creo si es verdad que Dios viene o no viene. Y empieza la fe a menguar. Amén. Entonces viene Dios y le habla a Juan estando exiliado, desterrado. La isla de Patmos, hermano, era una isla de 34 hectáreas, no muy grande.
perdón, 34 kilómetros cuadrados. Era como una isla de roca. A él lo mandaron allá a morir. Él iba a morir. Pero el propósito de Dios era diferente. Estando él desterrado, perseguido, amén, Dios le habla y empieza a relatarle el Apocalipsis. Y le dice, escríbele a las 7 iglesias. No le dice escríbele a Israel. No le dice escríbele a los judíos, que son mi raza, son mi sangre, son mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos desecharon a Jesús. Y si ellos desecharon a Jesús, este regalo de salvación era para los que no habían desechado a Jesús. Los griegos, los asiáticos, los europeos, los americanos, los panameños. Para usted, amado hermano, los costarricenses, todos aquellos que no habían visto a Jesús, solamente le creyeron. Entonces, este regalo es para nosotros, hermano. Amén. Para una iglesia que creció en fe, una iglesia que creció escuchando la palabra de Dios, porque, hermano, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú creces en fe. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, el oído, como el alimento entra por tu boca y alimenta tu cuerpo, el alimento espiritual, amado hermano, entra a través de tus oídos. Cuando tú escuchas, ahorita mismo, todos ustedes están escuchando palabra de Dios a través de estas ondas hercianas, que es la exitosa. Ustedes están escuchando lo que yo les estoy hablando. No estoy hablando una historia mía, una fábula mía, no. Le estoy hablando la vida de Jesucristo, las profecías de Jesucristo, de Dios, para Juan y para el pueblo de Grecia y para todos aquellos pueblos que fueron fundados en fe. Hermano, esto es una promesa real, hermosa. Esto no es para todos. Esto no es para los judíos. Claro, si los judíos se arrepienten, pues lastimosamente, hermano, aún los judíos no creen en Jesucristo. Ellos todavía están esperando al Mesías. Jesucristo para ellos solamente fue un profeta más. Por eso da dolor y da tristeza, hermano. Están esperando al Mesías y el que le va a venir y se va a sentar en el templo de Dios es el anticristo. Y este anticristo va a venir haciendo muchas señales, prodigios y portentos y van a salir corriendo. Ya llegó el Mesías. Lo que no sabe es que le va a llegar a la misma condenación. Entonces, este llamado es para las iglesias que no son judías. Por eso aquí está la salutación para las 7 iglesias de Grecia. Amén. Y en esa nos incluimos nosotros, porque después de porque aquí el evangelio llegó en el año 1904 a través de los americanos cuando llegaron al canal. Después de 1900 años, hermanos, llega el evangelio de Dios a Panamá. Y bendito sea Dios, porque su palabra llegó a Panamá y nos alcanzó. Amén. Y crecimos en fe y somos salvos. Somos como estos pueblos de Grecia. Amén. Somos como las 7 iglesias que están en Grecia. Pero claro, también tenemos defectos igual que las 7 iglesias. Aún tenemos defectos de las mismas que ellos pasaban. A muchas iglesias hoy en día ya han perdido el primer amor. Muchas iglesias, así como el pueblo de Efeso, que ya han perdido el primer amor. Muchas personas se salen, ya yo no creo, tengo problemas, tengo esto, Dios demora en venir. Muchas iglesias, hermanos, les pasa lo mismo que a la iglesia de Esmirna, que sufren muchas persecuciones. Y eso está en Apocalipsis capítulo 2:8. Y muchas iglesias hoy en día necesitan arrepentirse, igual que la iglesia de Pérgamo. Estas iglesias, hermanos, todavía el pecado, el demonio está dentro. Están en la iglesia y practican el pecado. Y Dios hace este llamado a la iglesia para que nosotros nos reflejemos en ella, nos arrepintamos de los pecados, le pidamos a Dios perdón y simplemente Él perdona nuestros pecados. Porque no hay pecado que Dios no perdone. Amén. Y vemos también el ejemplo de la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, hermano, tenían falsos profetas.
Hoy en día hay iglesias evangélicas cristianas que tienen falsos profetas. Amén. Ya ayer recibieron a Jesucristo, ya mañana quieren estar profetizando, sin pasar por la escuela de los hijos de los profetas. Es verdad que Dios usa a todo el mundo, pero todos necesitan pasar por esa escuela. Pero todo el mundo quiere ser profeta, hermano, sin orar, sin ayunar, sin pasar ese desierto, sin pasar los años de aprendizaje. Hermano, y eso no es así. Dios quiere que seamos profetas, Dios quiere que tengamos el Espíritu Santo, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero todo requiere una escuela, todo requiere una enseñanza, hermano. Y muchas veces el diablo nos confunde para engañarnos y hacernos pecar y caer, pensando que somos profetas, hermano, y es el mismo enemigo muchas veces que empieza a hablarnos. Es el enemigo, porque somos primerizos y no sabemos escuchar la voz de Dios. Hermano, métanse en la presencia de Dios, que Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar. Pero aún los niños, hermanos, para salir de sexto grado, necesitan pasar 6, 7 años en la escuela, primarias. Después ir pensando en su bachillerato, 6 años más. Después ir pensando en su carrera, 6 años más. Si usted ve, hermano, los profetas, la mayoría tenían que esperar 40 años de aprendizaje. Saque las cuentas, hermano. No le estoy diciendo que Dios va a hacer lo mismo contigo, pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que meterte en ayuno y oración. Aún Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de empezar su ministerio, escúcheme bien, antes, contó que él era Hijo de Dios, venía del cielo, tuvo que meterse en 40 días de ayuno y oración. Estos 40 días le dieron fortaleza, el Espíritu Santo lo llenó para poder predicar, profetizar, liberar y sanar. Pero hay muchas personas, hermano, hay muchas personas como la iglesia de Teatira, quieren ser profetas pero no quieren ayunar, no quieren orar. Hermano, si tú quieres cosas espirituales, métete en la espiritualidad de Dios. Por eso, hermano, vamos a predicar todos estos domingos, hermano, sobre el Apocalipsis. El amor de Dios hacia nosotros, a los incircuncisos, a los impíos, a los que no tenemos sangre de Abraham, pero tenemos el espíritu de Abraham, el espíritu de fe. Y hoy en día hay iglesias como la iglesia de Sardis, iglesias dormidas espiritualmente. Piensa que con solo congregarse los domingos y no buscar la presencia de Dios ya son salvos. No, hermano. Cristo viene por personas fieles. Amén. Cristo viene por personas despiertas espiritualmente. No le estoy diciendo que ahora no van a ir a la casa y no van a dormir. No, usted tiene que descansar. Aquí hablamos, hermano, de dormir espiritualmente. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Amén. Y vemos también iglesias como la iglesia de Filadelfia, iglesias que habían pecado. Amén. Perdón, iglesias que habían perseverado pacientemente. Y vemos iglesias con fe tibia como la Odisea. Hermano, este llamado es para nosotros. Lo que hemos seguido a Jesucristo por el oído, por fe, por creer. Amén. Esta iglesia se refleja y se relaciona con todos nosotros, con todas nuestras iglesias que nosotros vamos. Por eso te dice, yo voy a la iglesia pero veo gente pecadora, voy a la iglesia pero veo gente, hermano, fría, tibia, falsos profetas. Hermano, no somos la diferencia de la iglesia de Grecia. Amén. No somos la diferencia de las 7 iglesias de Grecia. Nos relacionamos a ellos, nos reflejamos porque fueron iglesias que nacieron y crecieron en fe igual que nosotros. Nosotros nacimos y crecimos en fe. Por eso estamos en este mundo por fe. Creemos por fe y somos salvos por fe. No se sienta triste cuando usted vaya a la iglesia y vea modo, vea esto, vea aquello. Porque son iglesias que nacen en fe. Y las que nacen en fe, el diablo la quiere destruir porque son iglesias poderosas, hermano. Todo aquel que cree en Jesús recibe al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. No todas las iglesias tienen al Espíritu Santo, hermano. Solo las personas que han aceptado a Jesucristo, han seguido a Jesucristo, no las personas que se justifican bajo un sábado o bajo la ley de Moisés. Ellos no, porque para el tiempo de Moisés no estaba el Espíritu Santo en la tierra.
solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová estaba sobre los profetas. Pero hoy en día está sobre todos nosotros porque estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia, hermano. Dios quiere darnos ese regalo que es su Hijo para salvarnos y el Espíritu Santo para fortalecernos, darnos autoridad, poder, unción, ministerio y dones. Vamos a hacer una oración. Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Cristo, la gloria, porque yo te había escuchado, yo te había seguido, pero muchas veces me enfriaba al ver ciertas conductas en las iglesias. Muchas veces, Padre Santo, yo ponía los ojos en la gente, en los hombres, no en ti. Porque el hombre falla, el hombre traiciona, pero tú no traicionas, Jesucristo. Tú no fallas, tú eres fiel, Cristo, en la gloria. Ahora, Jesús, enséñame a poner la mirada más en ti y no en los hombres. Porque aún los discípulos, Padre, cuando Judas te traicionó, no pusieron la mirada en Judas, pusieron la mirada en Jesucristo. Y Dios nos hace ese llamado hoy a nosotros, que la mirada, amados hermanos, tiene que ser en Jesucristo. Jesucristo no falla, no te abandona, no te traiciona. El hombre sí traiciona, el hombre falla. Jesucristo no. Si tu hermano, si tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus hermanos en Cristo te han traicionado, amén, te han calumniado, te han injuriado, quita tu mirada de esos hermanos y ponla en Jesucristo. Porque hay iglesias, hermanos, que aún el pecado está dentro y no han querido sacar el pecado. Y Dios le manda esta revelación a Juan porque Dios amaba a estas iglesias que habían crecido en fe y Dios quería sanearla. Así como te quiere sanear hoy, Dios quiere sanearnos, quiere sacar el pecado de enfriamiento, del rencor, del odio, de falsa profecía. Nosotros nos sentimos reflejados con estas 7 iglesias, porque en Panamá también vino el Evangelio por la fe, no por los ojos. Así que, amado Jesús, gracias por tu palabra. Llena nuestro corazón, Jesús. Danos la paz, el entendimiento y la sabiduría para entender tu palabra, para seguir en esta vida cristiana que no es fácil, es dura, es para valientes, Jesús. Y aún en el mundo cristiano vamos a tener decepciones, pero tú no decepcionas, Jesús. En el mundo cristiano vamos a ver traiciones, pero tú no traicionas, Jesús. Por eso, Cristo, la gloria, así como las 7 iglesias de Grecia tenían su defecto, muchas iglesias tienen nuestro defecto, pero ayúdanos a abrir los ojos para apartarnos de estos pecados, cerrar esas ventanas que el diablo aprovecha y se mete en las iglesias. Ahora, Jesús, perdona todos mis pecados, Cristo de la gloria. Lávame con tu sangre, anota mi nombre en el libro de la vida, Padre Santo. Y santifícame más y más y más para el día de la salvación. El día en que tú vienes en las nubes a levantar a tus hijos, el día del rapto. Yo quiero ser levantado junto con todos tus hijos, Padre Santo, para morar en esa patria celestial de oro, de perla y de diamante. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Se despide el hermano William González y te espero el próximo domingo aquí mismo en La Exitosa de Chiriquí a las 9 de la mañana. Bendiciones.